Buenas tardes a todas y a todos. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Bueno, pues estoy muy agradecida con esta nutrida presencia y sobre todo con las amigas auxiliadoras, grupo al que pertenecí, que todavía me siento parte de ellas, y a las compañeras de teología feminista, que bueno, hemos caminado ya desde hace un tiempo juntas, organizaron este evento muy generosamente. Les agradezco mucho. Y bueno, también quiero decir que me siento mucho en familia por lo mismo, por lo que digo de estas presencias, porque están aquí mis hermanas también comunitarias, auxiliadoras, me da mucho gusto.
cultural, pues las observo desde los estudios críticos de género, que pues es el doctorado. El doctorado que estudié es en estudios críticos de género y sobre las teorías que académicas feministas han podido analizar sobre cómo nosotras las mujeres experimentamos el espacio público y el espacio privado. La forma en que yo se me hace más fácil de explicarlo es acudir a la palabra callejera. Callejera, como ustedes pienso que todo el mundo sabemos el contenido peyorativo que tiene la palabra, ¿verdad? Y pues esta palabra tiene la cualidad de expresar dos formas, dos mecanismos de control que el patriarcado tiene sobre el cuerpo de las mujeres. El primero de ellos es la performatividad discursiva, que fue desarrollado por Judith Butler, este término, este concepto, y callejera pues lo contiene, porque cuando a una mujer se le dice callejera, se le está ofendiendo en primer lugar, ¿verdad? Y es una de las peores ofensas que se le pueden decir a una mujer. Pero al ofenderla con ese adjetivo, con callejera, lo que le están diciendo a esa mujer es que su lugar no es la calle, que tiene que regresar a su lugar, que es el espacio privado, lo doméstico, la casa. Porque si se sale de ese lugar, entonces merece ser llamada, pues eso, puta, ¿no? Entonces, es un mecanismo de control del patriarcado para regresar a las mujeres a su espacio, al que ellos nos asignaron. Y por otro lado, pues están los espacios. Los espacios han sido también utilizados por el patriarcado para controlar nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, incluso, justamente por lo que acabo de decir, ¿verdad? El patriarcado asignó a las mujeres como el espacio propio, el espacio doméstico, y a los varones el espacio público, junto con las tareas que se realizan en cada uno de ellos por cada uno de los géneros. Las mujeres, pues el cuidado, la reproducción, la crianza, que por cierto, el ecofeminista Yayo Herrero dice que justamente esas son las actividades que son imprescindibles para sostener la vida humana. O sea, sin esas actividades la vida humana no sería posible y sin embargo son las menospreciadas. Por otro lado, cuando las mujeres estamos en el espacio privado haciendo las tareas domésticas, somos invisibilizadas, no contamos, no contribuimos socialmente a nada, aunque contribuimos muchísimo porque es un trabajo realizado pero no pagado. Y el espacio público, el del hombre, es el del reconocimiento, el de la interacción política y por lo tanto el de la realización personal. Básicamente en estas cuestiones que acabo de explicar se basan los estudios académicos feministas sobre espacios y las connotaciones que recaen sobre nuestro habitar. Porque cuando salimos a la calle, como no es nuestro espacio, pues somos violentados. Pero el espacio doméstico tampoco es nuestro, porque en ese espacio pues tenemos que estar siempre resolviendo para tener satisfechas las necesidades masculinas. Entonces, como callejera,
territorios. Por tal razón, yo, aunque tiene esta connotación de insulto hacia las mujeres, yo y también las mujeres que me acompañaron en Coatepeque, pues lo dotamos de otros significados como la desobediencia a esas imposiciones patriarcales, insurrección, emancipación, por supuesto placer corporal y sexual y la erótica callejera. Y ya pues por ahí se van como dilucidando también los conceptos que manejo en el título de la tesis. Ahora bien, ¿qué mujeres y qué lugares elegí? Porque ya dije pues que mi elección fueron las mujeres y observar los lugares. Entonces, en la presentación, me parece, en la introducción que hizo Martita, o creo que Lulu, ya no recuerdo quién mencionó, o Bebe, pues sí, como la teología feminista, y desde antes, porque bueno, estamos en Morelos, y la teología de la liberación, pues nos cruza a muchas personas, pues sí hay una opción preferencial por las pobres y especialmente por las mujeres pobres, por buscar la justicia de las pobres y que quiénes más pobres en este país que las mujeres indígenas que han sido pues discriminadas y relegadas a un tercer plano o a veces, bueno, desde el inicio de la invasión española pues se les negó la cualidad de ser humano a los indígenas, ¿verdad? Entonces, pues fue una decisión de acompañar a estas mujeres y los lugares, pues los lugares también tienen estos rasgos indígenas, mesoamericanos, y fue una de las razones también por las que elegí Coatepeque, porque Coatepeque responde a un modelo urbano, al modelo urbano mesoamericano. Y ahorita voy a entrar un poco a explicar esto. También decir que la tradición, la cosmovisión, la epistemia mesoamericana se explica siempre a través de mitos. Los mitos parecerían, o tenemos ya la idea de que son sinónimo de mentiras, sin embargo, los mitos aportan mucho conocimiento, pero están tejidos, están configurados en un lenguaje hermético. Entonces, para entenderlos, pues sí hay que dilucidarlos, interpretarlos. Y la Fundación de Ciudades en Mesoamérica, pues también está incluida por mitos, por una serie de mitos. Y uno de los principales, sobre todo en este territorio del altiplano, de la región correspondiente al linaje náhuatl, donde habitaron los nahuas, pues tiene que ver con un lugar, Chicomosto, donde se dice el mito, partieron ahí las migraciones para fundar diferentes ciudades en el territorio. Este Chicomosto quiere decir el lugar de las 7 cuevas y en diferentes momentos fueron saliendo grupos humanos para asentar, para irse a fundar su ciudad y este lugar, ese territorio era ese territorio prometido, era el territorio prometido por
se realizaba el suceso de la gestación mítica en el interior acuático de la Tierra y el cruce del umbral conducente a la superficie habitable. Por tal razón, a este lugar, al Altepetl, pero especialmente al elemento acuoso, se le llama o se le conceptualiza como el útero sagrado, que es una imagen potentemente femenina, ¿verdad? Pero que en igual de tiempo, por si fuera poco, de que ya tiene ese poder, ¿no?, femenino muy, muy importante, pues el concepto Altepetl y útero sagrado va acompañado por un relato mítico fundacional en el cual está protagonizado por una joven mujer, Cuautlintzin. Cuautlintzin quiere decir serpiente negra, y el relato así resumido dice que esta joven mujer, una sacerdotisa, por amor a su pueblo, creó la laguna, y al crear la laguna ella misma se fundió en las aguas, lo cual potencializa la idea del útero sagrado o del parir la laguna, ¿no? Y al parir la laguna, pues se generó el fenómeno urbano. O sea que aquí la figura femenina es muy relevante en la gestación de lo urbano, contrario a las espacialidades occidentales, que son totalmente patriarcales, como más adelante voy a retomar. Ya para mí ya esto era como fascinante, era una cosa que me llenaba de fascinación, porque además en teología feminista una de las cosas que aprendemos primero es a cuestionar la imagen solo masculina de Dios. Y yo llego a Coatepec y hay una diosa, pero además la diosa crea lo urbano. Y yo como arquitecta pues decía, wow, esto no lo podía creer. Pero resulta que además esta imagen de la diosa, de lo femenino y del útero sagrado está en diferentes lugares de la traza urbana representada en arquitecturas, en diferentes arquitecturas. Una de ellas es la pirámide templo principal del antiguo centro ceremonial, o lo que ahora les decimos zonas arqueológicas, pero que siguen siendo espacios sagrados para las comunidades y debemos de seguir considerándolos así. El arqueólogo que excavó el sitio a mediados de los 70s del siglo pasado, pues encontró la imagen de una diosa, de una escultura de esta diosa, protegida al parecer contra pues, los ataques que los conquistadores hicieron hacia lo que ellos llamaban idolatría, y la comunidad la protegió con unas bóvedas, y por tal razón otro arqueólogo, Angulo Villaseñor, como que los textos se ven muy borrosos, ¿verdad? Parece que es la intensidad de la luz, pero el hecho de que la hayan encontrado de esa manera protegida, ellos infieren que era una diosa muy querida por la gente de Coatepec. Otros elementos donde está la diosa materializada o el útero sagrado son unos pozos de agua. Este es el mejor conservado, pero al parecer en Coatepec hubo 6 o 7. Y la compañera me acompañó a ubicar los diferentes lugares. Encontramos 3 todavía en condiciones bastante deterioradas. Este es el mejor conservado. Ella recuerda la existencia de otros 3 y posiblemente fueron 7.
Cuautrinsin quiere decir la serpiente negra. Además de eso, pues yo veo que en estas tallas en forma de oquedades de las rocas, pues recuerdan, son reminiscencia absoluta del útero sagrado. Además, obtuve testimonios de las compañeras de que una de las estructuras del centro ceremonial prehispánico fue usada para construir el templo católico y que posteriormente hubo ahí una hibridación de cultos donde uno de los personajes principales de veneración es la Virgen de la Candelaria. Se sabe por el tiempo, se dice que en esa imagen de la Candelaria, adentro de ella estaba la estructura de Cuautrinsin también. Lamentablemente esta imagen fue robada, pero la Junta de Cuautrinsin tiene la convicción de que existía esta imagen de la diosa prehispánica dentro del templo, y que cuando iban a rendir culto católico, pues en realidad a quien le rendían culto era a la diosa. Todo esto que les he relatado, yo he definido al paisaje urbano de Tlaquetelco como divino femenino ancestral. Y como ustedes han podido ver, pues el paisaje urbano está totalmente imbuido de sacralidad, y esta sacralidad es reafirmada además en el contexto campesino, porque alrededor de la traza urbana de Tlaquetelco existen al menos 31 parajes sagrados donde la comunidad de Tlaquetelco va los días 23 de junio a hacer rituales de petición de agua de lluvias a unos seres sutiles, pequeñitos. En Tlaquetelco dicen que son como niños pequeñitos que traen la lluvia y les dicen airecitos, o sea, todo con mucho cariño y en diminutivo. Y las compañeras también nos dicen que estos seres y estos parajes son los guardianes protectores de la comunidad. Entonces, todo el territorio está imbuido de sacralidad, y por lo tanto lo urbano y las arquitecturas que fueron generadas en esta época. Y bueno, acentuando esta idea de lo femenino en Tlaquetelco, y como complemento al mito que corresponde a la época prehispánica de la diosa Cuautrinsin, en la época colonial se complementa este mito como una forma de expresar que Tlaquetelco, frente a la conquista y la muerte que pudo significar ese suceso, la muerte de la comunidad, ellos se reinventan y entonces complementan el mito diciendo que la diosa se ha transformado en una sirena, o hay varias versiones. Algunas personas lo que dicen es que es una culebra también, pero una culebra, una cihuahua, una mujer culebra, y que este ser, que es mitad mujer y mitad un animal, ¿no?, emerge de la naturaleza, sea el pez o la culebra, pues le encanta seducir a los hombres, y además se apropia del territorio, porque no solamente vive en el fondo de la laguna, sino que hace incursiones territoriales, seduce a los varones con los que se encuentran, llega incluso a enfermarlos y llegan a morir de amor por ella. Y esto hace que el territorio siga imprimiendo sobre esa feminidad, con esta presencia simbólica de la trinchera. Bueno, aquí quiero hacer un comentario adicional a
amiga, señala que la ciudad rememora los acontecimientos acaecidos en un Idus Tempus, que es un tiempo antes del tiempo o un tiempo mítico, y que, por ejemplo, en Teotihuacán, el mito no es un simple discurso conceptual, sino palabra inscrita con pinceles en los muros de la ciudad, erigida en la durable edificación de sus recintos y pirámides. Entonces, de ahí comprendemos también por qué el mito en cuanto a tiempo cobra materialidad en lo urbano. Bueno, quiero mencionar que a partir de esta mitología ginocéntrica, o sea, basada en figuras femeninas, yo realicé una hermenéutica feminista y descolonial basándome en estos estudios urbanos, en la historia, en la arqueología, y propongo esta hermenéutica como elementos para poder reconfigurar el habitar de las mujeres, pues emancipado y gozoso, como es el habitar de la tronchana. Creo que no me va a dar tiempo de detallar esta parte, pero solo decir que el mensaje muy evidente y principal es que las mujeres somos constructoras del urbano, de lo arquitectural, desde visiones no patriarcales, y también somos constructoras de comunidad, y por eso somos importantes, y por eso tenemos que ser respetadas y no violentadas. Y como complemento a esto, nada más quiero contraponer dos modelos de ciudad. El que emerge a partir del concepto de útero sagrado, que es el que les acabo de relatar, y que significa vida comunitaria y respeto por la naturaleza, veneración por la naturaleza, porque el paisaje es sagrado. Y el otro, el occidental, cuyo ícono por excelencia es el falo, y como tal, pues es signo de penetración forzada, de violación sexual, de devastación de los territorios, de muerte. Y ahora sí, pues paso a explicar las experiencias de las mujeres en estas configuraciones espaciales tan peculiares. Me falta mucho, entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido, pero decir que ellas y yo nos salimos a la calle como buenas callejeras, a las calles, a explorar los diferentes espacios, la plaza, particularmente también la Iglesia Católica, el centro ceremonial, la laguna y algunas calles. También dibujamos los lugares y previo a ir a explorar los lugares nos reuníamos en un círculo de mujeres, nos relajábamos, respirábamos, intentábamos hacer conexión sensorial con los sitios. En la laguna les leí dos textos basados en estas leyendas que les acabo de mencionar, y aunque fuimos a varios lugares y tengo las grabaciones y las transcripciones de ellas, de las experiencias que vivimos, en la tesis pues ya no me logré poner estos tres lugares porque, como ven, pues ya era muy voluminosa y ya no podía seguir escribiendo más. Entonces fuimos al Templo Católico, al Centro Ceremonial Prehispánico y a la laguna. Y bueno, lo que encontré es que el habitar de las mujeres se encuentra dividido entre las opresiones colonial, capitalísticas, patriarcales y la erótica ancestral. Como resultado de la colonización, pues sí existe la imposición de un patriarcado, la implementación del sistema colonial moderno de género y con ello la engenerización de los cuerpos
pues sujeto de dominación y de violencia. Las violencias principales que yo encontré que existen en Coatetelco es desde la limitación de oportunidades, la desacreditación de opiniones, restricciones económicas, hasta por supuesto violencia sexual y golpes. También encontré que existe un proceso de desterritorialización de las mujeres. Aquí una de las compañeras aquí presentes hablaba de que estos tres espacios, dice ella, son nuestros, pero no son nuestros. ¿Por qué? Porque ya sea que, por ejemplo, la misma iglesia pues les impide el acceso al templo católico, sobre todo ya que pues posterior a que anduvimos callejeando estas mujeres y yo en Coatetelco, pues había ocurrido el terremoto del 2017, el templo católico fue muy lastimado y se les impidió no solo entrar, porque bueno, sí había un riesgo de que cayeran elementos constructivos, pero tampoco se les permitió opinar sobre qué hacer con su edificio religioso, y Elina tomó la batuta sobre el templo, prohibió la entrada y decidió Elina qué hacer. Otra forma de desterritorialización es cuando los sacerdotes católicos siguen pues condenando los rituales ancestrales o permitiéndolos si van acompañados de alguna imagen de un santo o una virgen católico o dentro de las liturgias católicas. También una forma incluso más condenatoria es la que hacen las confesiones cristianas, pero de otras denominaciones, que ahorita son aún más insistentes en demonizar estas prácticas. Entonces, esas son formas de violencia institucionales que reciben las mujeres. Y quiero mencionar una muy particular, que es la de la laguna. En torno a la laguna se han construido desde ya hace tiempo varios restaurantes que ofrecen comida y, por supuesto, la vista espectacular de la laguna es el atractivo principal, pero aquí en estos lugares las mujeres de Coatetelco no son, su acceso no es permitido, a menos que vayan a trabajar como meseras o cocineras, pero no pues gozar de este bello paisaje y de esparcimiento. Entonces ellas sienten que su laguna no es de ellas y que además con esta mercantilización se ha perdido la esencia sagrada de la laguna, que es su esencia primigenia. Entonces ellas dicen que esto se debe a la influencia de lo urbano, porque el pueblo, en el pueblo existe una cultura comunitarista, como en toda cultura indígena, donde la comunidad es el centro de atención y de ocupación de cada uno de los miembros. Sin embargo, esta otra subjetividad que ha llegado de la ciudad, pues es individualista, es consumista, es ambicioso. Entonces, eso es lo que les ha hecho que su laguna ya no sea de ellos y de ellos también, porque las callejeras, para ellas siempre la comunidad es muy importante. Entonces, la preocupación sí es por ellas como mujeres, pero siempre también por la comunidad en general, por la comunidad de personas. Y este proceso ya es derivado de un proceso colonial capitalístico, como dice una académica.
tienen reparo en compartir esa sabiduría. Entonces llegan a recibir sabidurías, llegan a aprender muchas cosas, pero también encuentran ahí su sentido de vida, porque el trabajo que hacen toda la comunidad, como decía, la comunidad para ellas es muy importante. Entonces, ese trabajo que hacen, esa donación que hacen, que donan su vida con la comunidad, ellas hacen esa donación hacia la comunidad y encuentran sentido a su vida. Y bueno, la iglesia también significa color y rabia, significa derrumbarse junto con ella cuando se derrumbó en el terremoto, pero también significa encontrar la fuerza para levantarse y para trabajar. En ese momento se requirió mucho trabajo comunitario, pues para trabajar y salir adelante como comunidad. Significan también los juegos de la niñez, las aventuras de la juventud, y por eso la iglesia para muchas de ellas es como un segundo hogar. Y bueno, la laguna pues significa reconocer la sacralidad de ellas como mujeres, la sacralidad que existe en la laguna, la feminidad de la diosa, y de que ellas, así como Cuauhtlinci fue constructora de comunidad, ellas se reconocen como parte fundamental de la construcción comunitaria. También significa rememorar a las abuelas. Las abuelas atraviesan toda la experiencia de estas mujeres, las que están vivas y las que ya partieron, ¿no? Siempre existe una presencia que las atraviesa. Ellas recuerdan a ir de niñas a jugar a la laguna, pero también acompañar a esas abuelas a lavar la ropa, porque antes se iba a lavar la ropa en la laguna, y aprender también de las mujeres, ¿no? de cómo hacían las labores, a empezar a responsabilizarse por ellas poco a poco y conforme a la edad, pero también a vivir la erótica, a vivir la erótica, porque las mujeres lavaban la ropa desnudas del torso y sin inhibiciones podían existir pescadores en el entorno, y ellas eran libres de vivir y de pasar su cuerpo desnudo en la laguna. Entonces ahí es una forma de vivir la erótica. Y en el centro se desconectó, pero bueno, voy a continuar. En el centro ceremonial prehispánico, pues como les decía, sigue siendo vivamente sagrado para ellas y ellos, y siguen siendo un recinto donde se realizan ceremonias ancestrales, y la experiencia fue muy, muy bella y enriquecedora. De hecho, muchos de los testimonios fueron que sintieron una paz y una tranquilidad al estar ahí, una relajación, y que se olvidaron de sus responsabilidades cotidianas, de pues todo el trajín que significa las labores lingüísticas. Y pues yo lo que observé es que de algún modo fue una forma de transgredir esas imposiciones patriarcales. Entonces este espacio les permitió transgredir al patriarcado. Otra de las vivencias fue que ellas pudieron interactuar con los seres agresivos, los que les comentaba hace un momento. Normalmente son los varones los que hacen esa interacción de las condiciones a los airecitos, y en este caso las mujeres
indigenizada, pues me pareció como que insistías mucho en decir que sentían el airecito, ¿no? Y yo, bueno, pues hace calor en el tiempo, pero yo no sentí mucho ese aire, ¿no? Y ya cuando dije, a ver, estás hablando de los airecitos y me dicen sí. Y yo, muy bien. Entonces los airecitos interactuaron con ellas, penetraron en su ser a través de la inspiración, de la respiración. Y lo que les dijeron, dicen ellas, es que sus ancestros las seguían acompañando a través de estas presencias sutiles y que estaban aquí pues para seguir cohesionando a la comunidad. Otras de las vivencias, por supuesto, fue sentirse orgullosas de ser parte de ese lugar y de reconocerlo como su lugar de origen, y siempre fue la educación hacia los ancestros. Ahí en la imagen, de todos modos ya estaba excelente, pero le puse como título a esta parte de la experiencia del centro ceremonial, el deseo por el ayer, porque decían ellas que sintieron una enorme nostalgia y que sus sentimientos eran contradictorios. De hecho, también en la iglesia siempre hablaron de que había sentimientos contradictorios, que por un lado era pues sentir esa nostalgia, ese dolor por los que se han ido, pero también una alegría de estar aquí y de experimentar pues el placer de